Bueno, pues seguimos aquí en Capital Radio disfrutando de una mañana de alta tensión seguramente en los mercados. Están pasando tantas cosas al mismo tiempo que es de alto valor escuchar a los líderes de la inversión, a quienes tienen un prestigio ganado pues en muchas batallas, muchas crisis, quienes trabajan cada día en la gestión del valor. Porque si de algo se ocupa seguramente nuestro invitado es precisamente eso de hallar el valor. Es el lema de su compañía: no compramos expectativas, compramos realidades que cotizan por debajo de su valor. Y aquí está en directo en Capital Radio y es una alegría poder hablar unos minutos con él. Iván Martínez, el socio fundador y director de inversiones en Magallanes Value Investors. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Muy bien, buenos días, muchas gracias, Luis Vicente. ¿Te recuerda el momento que estamos viviendo algún otro? Porque hay veces que buscamos, yo creo que los humanos lo hacemos siempre, ¿no? Paralelismos. Sí, déjà vu, ¿no? Déjà vu. Sí que lo hay, sí. Sí, totalmente nos recuerda, ¿no?, al periodo o al evento Lehman, ¿no?, con Credit Suisse, casi por dimensiones y por impacto y por repercusión, pues el paralelismo no anda muy desencaminado, ¿no? Otra cosa es el entorno en el que esto sucede, ¿no? Es un entorno totalmente diferente a lo que fue el origen de la gran crisis financiera, ¿no? Y eso hace que, pensando a futuro, al desarrollo de eventos que estén por venir, sobre todo en el lado de bancos, pues un poco apelando a uno de los atributos que tenemos nosotros en nuestro proceso, filosofía de inversión, a aquello de ser contrarios por percepción de mercado, vemos que posiblemente se estén generando oportunidades interesantes en un entorno que es complejo y muy dominado por el miedo, ¿no?, ahora mismo. Por ayudar a entender bien la escena. Claro, lo difícil es saber cuánto valen las cosas cuando los tipos de interés están subiendo. Incluso cuando en paralelo a las subidas de tipos de interés está drenándose liquidez del mercado. Eso que había alterado antes tanto la valoración de las cosas. Sí, es muy interesante. Cuando los tipos de interés suben, las cosas valen menos. Todo, en general. Porque hay un coste de oportunidad, hay un coste del dinero, hay un coste del tiempo. El paso del tiempo cuesta los tipos de interés. Esto es algo de lo que venimos que no es así, ¿no? Venimos de 10 años donde no había coste de oportunidad, no había tipos de interés, no había ni inflación, o había deflación o tipos negativos, con lo cual ese coste de oportunidad distorsionaba el valor. Y permíteme que lo exprese así burdamente, de las cosas. Las cosas son activos financieros y activos no financieros también, ¿no?, como viviendas, casas, etcétera. Entonces, que existan tipos de interés motivados por intentar dominar la inflación que ha salido de la jaula y es muy difícil volverla a meter, la experiencia dice que es muy difícil volverla a meter, genera un nuevo orden que es el de toda la vida en cuanto a la valoración de los activos, entendido por menor valoración general de los activos. Es lo que llamaríamos normalización, ¿no? Es una normalización, exactamente. Lo que pasa es que venimos de un periodo donde se estaba normalizando algo que no era normal. Era la situación de tipos ceros y valoraciones en punto de burbuja para muchas o algunas áreas geográficas y algunos sectores concretos, ¿no? ¿Tiene sentido pensar que en estas circunstancias en las que hemos tenido eventos inesperados, cisnes negros, los bancos centrales decidan pausar los ritmos de subidas de tipos de interés cuando realmente el gran enemigo efectivamente es la inflación, el enemigo de la normalización, porque de hecho estaríamos en tipos de interés negativos todavía, más por debajo de los niveles de inflación? Totalmente, eso que dices, Luis Vicente, ¿tiene sentido? Para mí no lo tiene. Otra cosa es lo que decidan hacer. Si aquí hay una disyuntiva ahora, controlar la inflación, subir tipos de interés, que es verdad que han subido a un ritmo alto, pero en su nivel absoluto, contextualizado la historia y contextualizado con la inflación que tenemos, es nada. El nivel de tipos de interés es nada lo que tenemos. Y por otro lado, surge el riesgo relacionado con lo que preguntabas antes,
cómo afecta a la valoración de los activos. Unos tipos de interés que suben afecta a una valoración de los activos más baja, como bonos, ¿no? Entonces eso afecta a los balances, ha sido un poco el catalizador de algunos bancos que estaban muy frágiles. Entonces, los bancos centrales, ¿tiene sentido que lo hagan? Pues para ellos, claro, tienen que evaluar el equilibrio, es el balance entre el sistema, que veo que tiene ciertas fragilidades, ¿no?, en algunos bancos, y la inflación. Tengo que elegir. Pero es que es totalmente contrario, porque es subir tipos de interés o no subir tipos de interés. Yo creo que esto ya es mi opinión, pero también de sentido común, que yo veo, hay muchos puntos intermedios. Tampoco tienes que subir a lo mejor 50 puntos básicos en cada reunión. Los tipos de interés pueden estar en estos niveles durante mucho tiempo, o subidas progresivas. No sé si llamarlo riesgo, pero lo que ahora flota en el mercado, sí, desde hace una semana, es que la política monetaria se vuelve más, o no, baja el ritmo, ¿no? Baja el ritmo de restricción. Es decir, se esperan menos subidas de tipos de interés. De ahí a decir que vamos a una política monetaria de tipos cero y bajadas de tipo de interés, hay un trecho muy amplio, ¿no? Entonces, un punto intermedio yo creo que es razonable, ¿no? Sí, bueno, hay otros mecanismos además de los tipos de interés, ¿no? Que es el ritmo de reducción del balance, totalmente, las ventanas de liquidez, que es curioso, ¿no? Porque parece un contrasentido que por un lado se reste liquidez y por otro se aporte a los bancos que lo van necesitando, pero está sucediendo. Está sucediendo, lo han anunciado, ¿no? El fin de semana, si mal no recuerdo, creo que en una acción coordinada, ¿no?, los bancos centrales, liderado por la Reserva Federal, y lo siguió el resto de bancos centrales, pasar de liquidez semanal a liquidez diaria, ¿no? Ventanillas abiertas todos los días en dólares, si mal no recuerdo. Esos son métodos no, suelen decir, no ortodoxos, métodos alternativos a la subida o la bajada de los tipos de interés. Es decir, que los balances de los bancos siguen estando disponibles y con capacidad de impresión. Eso. Así que, Iván, ser gestor de valor, gestor value, en momentos en los que la valoración está bajando, no debe ser tarea fácil, ¿no? Sí? No, bueno, es entretenida porque, de hecho, lo necesitamos, aunque suene un poco contradictorio, necesitamos, que no deseamos, pero necesitamos eventos así, donde hay distorsiones de precios, donde hay ganadores y perdedores, donde hay miedo, porque lo ha habido. Estamos hablando de una crisis de confianza en bancos. No es una industria que le vaya mejor o peor, no son unas tasas de una compañía regulada que suban o bajen, es ese lubricante, ese motor que mueve la economía. Crisis de confianza en bancos, donde el miedo impera y donde hay distorsiones, estamos viendo en valores. Ese entorno, ese es el caldo de cultivo donde entidades como la nuestra pues encontramos oportunidades. Sí. Pero fíjate que 5 minutos antes de la crisis de confianza en bancos teníamos problemas de ajuste en tecnológicas, y que aún siguen. Anoche estaba Amazon anunciando 9.000 despidos más. Sí, totalmente. Mira, ese punto, Vicente, es muy interesante. Y eso, lo que está pasando ahora y nos lleva al tiempo y la preocupación y el miedo y los temores y tal, que es el tema de Credit Suisse, bancos, no tiene que nublarnos la realidad que viene de tiempo atrás, y es la resaca, y al final todo está relacionado, de un entorno que se llegó casi a normalizar, de tipos cero, de liquidez ilimitada, que, si puedo usar esta expresión, engendró, no lo digo por Amazon, pero engendró multitud de activos o pseudoactivos, proyectos o pseudoproyectos que generaron burbujas infladas por valoraciones no justificadas. Eso, con las placas tectónicas en movimiento por tipos de interés, hizo que estos que fueron los beneficiados pues automáticamente cayeran en desgracia, y se produjo una cosa sana, que es la purga de todos estos activos muy sobrevalorados, pues proyectos tecnológicos de dudosa viabilidad
económica eran famosas, o financiera, eran famosas las declaraciones de algunos líderes de startup. Decían, cuanto más dinero quememos, pues mejor para la valoración, ¿no? Entonces, pues bueno, en un entorno de tipos cero, donde el flujo de caja hoy es igual que el flujo de caja dentro de 10 años, porque como no hay inflación, no hay tipos de interés, pues bueno, largo me lo fías, ¿no? Entonces, eso es un proceso que hay perdedores, que hay destrucción de valor, pero es sano. Y fíjate qué cosas. En los procesos de limpia, de purga, de reajuste, están los que pierden totalmente, los que se ajustan, los que se reajustan, los que reducen capacidad, los que echan a gente, los que reducen capacidad, como decía antes. En esos procesos, que suelen ser más o menos virulentos, rápidos, coincide con que el sistema financiero salta algún perjudicado. Volvemos a los paralelismos. Los paralelismos son odiosos porque nada se repite exactamente 2 veces, pero los paralelismos en esto, estas catarsis, estas limpias, estas purgas suelen coincidir con una catarsis fuerte, una purga limpia, con la caída de una entidad financiera. Cada X tiempo, porque al final es el engranaje, el artífice y el sponsor muchas veces de todas estas burbujas que se han creado, ¿no? De que te preguntaron al comienzo de esta conversación si había déjà vu, ¿no? Si estábamos viviendo un momento que tuviera paralelismo en nuestra experiencia. Estamos hablando con Iván Martín, de Magallanes. Voy a preguntarle a continuación algo que muchos oyentes nos transmiten. Algunos están enfadados porque han escuchado durante principios de año muchas recomendaciones de el momento de la renta fija, la oportunidad de la renta fija y a lo mejor más moderados en renta variable. Bueno, vamos a hablar de los riesgos y de las oportunidades y de lo que está haciendo en sus fondos, en la gestión de sus carteras, el equipo de Magallanes. Capital, la bolsa y la vida. Los que vivimos en una casa hemos podido. Y los que vivimos en un edificio también. Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Bankinter presenta Broker Cero, el nuevo servicio sin comisiones de compraventa de acciones en el mercado nacional. El primer broker que ve el dinero como lo ves tú. ¿Y las comisiones también? Infórmate de todo en bankinter.com/broker. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Renta 4 Gestora celebra el próximo 23 de marzo una nueva edición del Investors Day. Un encuentro anual que superó los 2.000 participantes en directo y 6.000 en diferido en la edición pasada. Y que este año vuelve a ser el referente para todos los inversores. Renta fija, renta variable, megatendencias, inversiones alternativas, perspectivas para 2023, todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 23 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Reserva ya tu plaza para asistir en directo o a través de internet en renta4gestora.com. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Y aquí seguimos en directo en Capital Radio con Iván Martín, socio fundador y director de inversiones en Magallanes. Pues sí, hay algunos oyentes que nos transmiten esa idea de que a principios de año parecía una idea muy común, muy extendida, de que las oportunidades venían más en renta fija que en renta variable, aunque luego, claro, el mes de febrero y lo que llevamos de marzo, pues algunos dicen, ¿de verdad? ¿Qué les podemos decir, Iván, a estas personas, a estos ahorradores inversores? Pues mira, uno que posiblemente a veces el inversor de renta fija no es el inversor idóneo de la renta variable. Lo estamos viendo estos días, ¿no? Por la capacidad de aguante que tiene estar invertido en un activo y en otro activo. Al final lo reducimos a lo más simple, que es un activo da una rentabilidad. Un activo da una rentabilidad, pero no decimos nada de lo que hay debajo del activo. Un activo de renta fija te da un cupón fijo y vence. Un activo renta variable hace muchísimas cosas, sube, baja, puede desaparecer, te puede triplicar, te puede dar dividendo o no, y tienes que estar dispuesto a ver en tu cartera
cartera de fondos, tu cartera de valores, variaciones de más o menos 20%. Entonces, es un planteamiento o un preámbulo a que las cosas no son tan comparables. Posiblemente inversores de tolerancia, esto se entiende académicamente como la tolerancia al riesgo, pero no es más que esto. Posiblemente hay inversores que su naturaleza no les permita, por muy buenas perspectivas que tenga la renta variable, estar invertido en renta variable. Dicho esto, en un entorno de inflaciones como las que tenemos, una inversión en renta fija, a no ser que tengas cupones del 8 o 9%, pues uno pierde dinero en términos reales. Entonces, yo yo no haría eso, ¿no? Desde el punto de vista de protección de tu capital y preservación y hacerlo crecer a largo plazo, a no ser que gestiones puntas de liquidez, que eso es otra cosa también diferente. Y si tú quieres aspirar en un entorno de inflación, no lo olvidemos, porque tenemos unos nubarrones importantes ahora, notorios, crisis de confianza, posible crisis de confianza, los bancos, pero de fondo el entorno es de inflación alta y aparentemente no controlada. Si uno aquí, que esa es la responsabilidad financiera que uno tiene, aspira a proteger ese patrimonio en un entorno de inflación, la renta fija no es la mejor cobertura. Históricamente, ya sea value, ya sea growth, ya sea el sector que tenga que ser, la inversión en empresas, en acciones, es lo que te permite aspirar a poder sobreponerte a la inflación. Magallanes se distingue como gestora en ser muy especialista en renta variable española, europea, incluso empresas de microcapitalización, de pequeña capitalización. Así que vamos a hablar en esos términos y en particular del Magallanes Iberian Equity. ¿Hasta qué punto le puede estar tocando el alto peso que tienen los bancos en el mercado ibérico, no solo en español? Sí, eso es de máxima actualidad ahora, Luis Vicente, totalmente. Un mercado de bolsa española, un IBEX 35, muy ponderado en bancos, pues vemos lo que ha hecho el IBEX 35 estos días, ¿no? De ser el mejor, si no el mejor de los mejores, si mal no recuerdo, no quiero equivocarme, posiblemente de los mejores mercados en lo que llevamos de año, merecido por otro lado. Ese peso en bancos, pues como vino, parte se ha ido, no se ha ido todo, parte se ha ido. Nosotros, particularmente en el fondo de Bolsa Española, el fondo ibérico, pues nuestro peso en bancos, tenemos 2 bancos y seguimos siguiendo 2 bancos y seguimos estando muy seguros de que estos bancos los van a seguir haciendo bien. Tenemos CaixaBank y tenemos Bankinter. Nuestro peso está en torno a un 7%, que para nosotros es mucho porque venimos de no tener nada históricamente. No hemos estado invertidos en banco porque no veíamos que era el momento adecuado. Y esa inversión se produjo hace año y pico. Las posiciones han ido muy bien. Los balances de estos bancos siguen estando bien, muy bien. Tienen coberturas. Ahora lo que tengo que decir, casi todo el mundo ya habla y sabe hablar de todos los múltiplos que antes no sonaban o sonaban un poco a chinos, los ratios de liquidez, los ratios de capital de primer orden, los ratios de mora, la cobertura de la mora, las carteras ALCO de renta fija. Bueno, pues en todos estos puntos nuestros bancos los que estamos invertidos, tanto en Iberia como en Europa, que también tenemos posición en bancos, pues sacan notas muy elevadas en todos estos puntos. Pero efectivamente el drenaje en rentabilidad que ha habido es por esta exposición en bancos. ¿Y os ha inspirado algún cambio al respecto, tal y como estamos? ¿O? No hemos hecho ningún cambio, no hay razón. El movimiento, la decisión, fíjate, la decisión acertada es, si puedo expresarlo así, haber aguantado el tipo. No haber sucumbido al miedo. No hablamos de números, de valoraciones, de tipos de interés, hablamos de un concepto emocional donde se han producido movimientos en bancos y en tantos otros sectores. Ha habido otros sectores industriales donde ha habido caídas, aerolíneas, cementeras, industria clásica, tradicional, que ha habido caídas muy, muy significativas, ¿no? Eso se para a pensar y dice, bueno, ¿y qué ha pasado aquí? Insisto, si puedo expresarlo de esta manera, aguantar el tipo, mirar qué tenemos, qué bancos tenemos, cómo potencialmente pueden estar afectados, cómo no, qué múltiplos tienen. Eso te lleva, en Magallanes lo llamamos una especie de terapia, ¿no? Es una terapia para decir, oye, estamos a día de hoy con la información que tenemos,
es el sitio donde hay que estar. Dice, bueno, ¿por qué no compras más? Bueno, porque la historia y la experiencia demuestra que en estos episodios de miedo y de volatilidad, las cosas antes de mejorar suelen ir a mucho peor de lo que te podías imaginar. Un concepto también que atiende a la psicología del mercado. Yo después del fin de semana pensaba que podía haber ese evento con la solución, entrecomillado y cursiva, Suiza al problema Credit Suisse. El mercado lo interpretó mal al principio, luego bien. Tenemos liquidez. Si la cosa va peor, empleamos esa liquidez, y si no, la cartera, como está posicionada, tiene suficiente, entre comillas, beta o capacidad de recuperación como para hacerlo bien con la exposición que tenemos. ¿Qué otras cosas tenéis ahora mismo en la cartera, tanto en la ibérica como en la europea? Sí, porque es bastante común. Pues mira, tenemos la tipología de sectores y valores que tenemos en cartera. Generalmente es, aparte de las financieras, con los pesos que comentaba antes, sector industrial clásico, cíclico. Automóvil, por ejemplo. Iba a decir coches, automóviles, componentes de automóviles, cementeras, energía, ¿no? Eufemismo para decir petróleo, ¿no? A nadie puede hablar de petróleo. Bueno, tenemos petróleo relacionado con el petróleo, gas natural, extractoras, ¿no? Perforadoras de petróleo, tenemos minas, tenemos acero, tenemos cobre, tenemos una variedad de industrias necesarias para que el mundo siga avanzando, lo decimos muchas veces. No son los que han inventado ahora mismo la rueda, pero son esos engranajes necesarios para que el mundo siga avanzando, que han estado muy denostados, y todo está relacionado en ese entorno de tipos de interés muy bajos los años atrás, y que ahora mismo las valoraciones de esta tipología de activos están en sus mínimos o cerca de sus mínimos históricos. En múltiplos, todos hablamos también de múltiplos cuando hablamos de la renta variable para decir si algo está caro o barato, de un solo dígito, de 5, 6, 4 veces. Y ahí es donde tenemos la parte significativa, ahí es donde está invertida las carteras gestionadas en Magallanes, los fondos gestionados en Magallanes. ¿Y liquidez en espera de posibles oportunidades? Pues también tenemos liquidez. No la hemos hecho ahora. Traemos liquidez de los meses atrás. Liquidez es, como referencia en el fondo europeo, en torno a 13-14% de liquidez. Eso no nos ha drenado el buen comportamiento relativo y en absoluto de subidas, quiero decir. El fondo, pues a día de, si no fallo, el fondo europeo está en torno al 8% de subida. Y todo esto se ha conseguido con una liquidez muy por encima del 10%. La liquidez, otra de las cosas que antaño, y digo antaño, que es el año pasado, hace 2, pero que durante muchos años fue así, la liquidez estaba penalizada, ¿no? Nosotros somos inversores en bolsa, renta variable, y estamos invertidos, pero a veces, circunstancialmente, tenemos liquidez porque tardamos más en encontrar una idea, porque somos prudentes, y como apuntabas, Luis Vicente, porque muchas veces estamos a la espera. Obviamente lo que voy a decir es de perogrullo, no esperábamos un desenlace así, tan rápido, abrupto, pero teníamos liquidez. Eso es un activo que vale, que tiene valor, porque tienes la opcionalidad para en cualquier momento, sin necesidad de liquidar tus posiciones, poder comprar aquello que en ese momento piensas que tiene valor. Ese es el valor de la opcionalidad de tener liquidez. Y una percepción sobre el riesgo de vuestros clientes o inversores. ¿Cómo está su aversión al riesgo? ¿Cómo han evolucionado en estas últimas semanas? ¿Qué estáis notando? Pues mira, en estrecha comunicación con relación con inversores en Magallanes, hay una cosa interesante, hay un detalle interesante comparado, por ejemplo, a la última gran crisis que tuvimos, que fue COVID. Exactamente 3 años. Y la comunicación que estamos teniendo con nuestros clientes, con nuestros inversores, del orden de 25.000 en Magallanes, hay una preocupación, lógicamente por el momento, uno vive en este mundo, pero no es asimilable al pánico, desesperación y sensación de estar perdido, prácticamente la sociedad,
en marzo de 2020. Ahora, eso también tiene que ver un poco con la educación financiera, con la trayectoria que tenemos, cómo nos comportamos en momentos muy críticos, particularmente en Magallanes, que da una garantía, que da una trayectoria que hace que los clientes, entendiendo la situación, estén más tranquilos y lo puedan ver esto como una oportunidad. Es interesante. Pues de eso deberíamos saber ya. Pues tenemos detrás de nosotros crisis, sabemos cómo las hemos ido superando. Al final las superamos todas con aprendizajes y eso es lo que nos debería hacer un poco más sabios y experimentados. Gracias, Iván Martín, socio fundador y director de inversiones en Magallanes, por haber compartido esta visión tan extensa y tan precisa hoy con nosotros en Capital Radio, y mucha suerte. Muchas gracias, un placer como siempre, Luis Vicente. Gracias.